Recording in progress. Bueno, iniciamos formalmente entonces digamos, el encuentro del día de hoy, viernes 29 de octubre de 2021 de materiales. Vamos a abordar o continuar con el abordaje de la unidad 7, que es ensayos de materiales. Así que bueno, vamos a empezar entonces con revisando un poquito la clasificación. Voy a tener por acá clasificación de lo que son los ensayos. Un segundito. Pensé que la tenía acá. No, a ver, acá está, ahí está. Ahora sí, un cuadrito sinóptico, indicación de los ensayos en general, digamos, ¿no? ¿Se escucha bien ahí? Se le escuchó medio ¿Sí? entrecortado, profe, en un principio. Bueno, voy a apagar la cámara. Voy a apagar la cámara y voy a cerrar algunas aplicaciones más que tengo acá. De momento así liberamos un poco de ancho de banda. Un minuto. Está el control esto. Acá. Control de la reunión. Ahí apareció. Bueno, apago la cámara. Ahí está. Ahí debemos estar mejor. Bueno, nada. Estamos viendo ahora, digamos, creo que aparece un cuadro ahí que no se va. Un segundito. No, guardar. No. Ahí creo que estamos mejor. Bueno, vamos a ver también esto. Ahí estamos. Bien, ahora sí creo que estamos un poco mejor. Bueno, nada, vamos a retomar entonces el tema de ensayos. Habíamos empezado a ver el otro día ensayos de tracción y un poquito las propiedades que se desprenden a partir de ese ensayo de tracción. La resistencia a la tracción es una. Habíamos visto también el módulo de Young como un valor relevante, que es la pendiente en el periodo elástico que tienen los materiales, que nos indica cuán rápido se puede deformar, cuánto tenemos que hacer para deformar un material. Los materiales más duros van a tener una pendiente muy elevada, los materiales más blandos van a tener una pendiente más bien aplanada. Así que bueno, eso también es un indicador del comportamiento que puede tener un material desde el punto de vista elástico. Bueno, si vamos a una clasificación, digamos, muy general, los ensayos pueden ser científicos, aquellos que se hacen en laboratorios con alta precisión y mucha tecnología para lograr dar cumplimiento a ciertas condiciones normalizadas. Acá, por ejemplo, en nuestro país el INTI y el IRAM tienen este tipo de categorías, pero muchas universidades también que cuentan con laboratorios de ensayos mecánicos que tratan de certificar normativa internacional para poder homologar y de alguna manera ser referentes, por ejemplo, para la industria. Es decir, muchas empresas acuden a universidades para hacer ensayos y lograr de alguna manera validar ciertos materiales, tener alguna caracterización mecánica de los mismos, y bueno, en ese sentido son los ensayos de tipo científicos. Mientras que los ensayos tecnológicos son los que se hacen en fábrica o en lugares, en talleres, donde va a indicar ciertas características en cuanto a la calidad del material, más que obtener, digamos, un valor rigurosamente técnico. No digo que no sean técnicos, son simplemente comparativos más bien que patronizables, ya que los científicos sí buscan compararse contra un patrón, mientras que los tecnológicos, más allá de que pueda haber algún patrón de fábrica que sirva para comparar, en realidad lo que buscan es corroborar si se está dentro o no de una especificación, no obtener su valor, ¿sí? Es básicamente eso. En cuanto a la naturaleza del ensayo, podemos tener, de acuerdo a la característica del tipo de ensayo, digamos, vamos a obtener también diferentes tipos de propiedades, ¿no? En cuanto a los químicos, nos van a dar una idea de la composición cualitativa y cuantitativa del material y también qué tipo de enlaces son los predominantes en cuanto a su estructura y la estabilidad que puede tener el material frente, por ejemplo, a agentes corrosivos. Este tipo de caracterización es sumamente importante y es muy relevante, aunque muchas veces no tan tenida en cuenta en la vida diaria de una industria, porque, bueno, nada, por ejemplo, acá en las plantas nuestras tenemos muy pocos servicios con recipientes a presión. Por ejemplo, tenemos aire comprimido en general, a veces tienen algunos vapor, algunos agua,
pero en general, cualquiera sea el fluido, la formación en el interior de procesos corrosivos es relevante, sobre todo, obviamente, para cañerías metálicas. Si bien muchos procesos tienen, muchos servicios en la actualidad, una tendencia a sustituir, digamos, el caño metálico por caño, por ejemplo, polimérico a través de sistemas de termofusión, y es válido porque muchos de ellos están homologados. El tema es que para presiones elevadas o para condiciones de operación muy exigentes, los caños plásticos aún no han logrado, digamos, la resistencia ni acercarse a los caños metálicos. Entonces, por ejemplo, en instalaciones petroleras, en lo que sería instalaciones de tipo alimenticias o instalaciones de tipo de petroquímicas, ¿sí? Allí se maneja, por ejemplo, vapor de elevada presión, hay condiciones de descomposición orgánica, por ejemplo, en las sustancias alimenticias, y eso hace que haya un gran nivel de corrosión latente que hay que tratar de controlar para evitar, por ejemplo, la pérdida de espesor de cañerías, lo cual haría que las propiedades de resistencia del caño hacia la presión que está sometida se vea disminuida, ¿no? Recuerden ustedes que fuerza sobre área es la presión. Si nosotros disminuimos la presión, va a haber una tensión, una presión mayor sobre la cañería, es decir, mayor a la nominal que puede tener en cualquier otra condición con un espesor mayor, ¿no? Cuanto más grueso sea el espesor, desde el punto de vista de la instalación, mejor, o que se mantenga por lo menos en el tiempo. La idea es que si está definido ya por ingeniería una condición, un determinado diámetro de caño, una determinada sección transversal y un determinado espesor, debido a las condiciones de operación, no deberían verse alteradas. Sin embargo, los procesos corrosivos de origen orgánico e inorgánico se suceden y eso hace que se disminuya el espesor y sea crítico. De hecho, hay ensayos y normativas que atañen a la condición de presión que pueda tener una cañería y que se deben hacer recurrentemente, ¿no? Hay normativas referidas a recipientes bajo presión. Bueno, en cuanto a los metalográficos, sí o sí son ensayos a nivel ya de estructura, se hacen en laboratorios en general y tienen la finalidad de conocer la composición interna del material para, por ejemplo, determinadas condiciones requeridas. Esto es, supongamos que yo quisiera saber si el material es isotrópico o anisotrópico. Entendiendo esta propiedad, recordemos, por el comportamiento mecánico similar, en el caso de que sea isotrópico en todas las direcciones, o anisotrópico es que no tiene el mismo comportamiento en todas las direcciones, ¿no? Entonces, si a mí me interesa, por ejemplo, que un material tenga una composición eventualmente isotrópica, haré ese ensayo, o eventualmente, por ejemplo, me interesa saber cuál es la mayor resistencia en el caso de un espesor, por ejemplo, para una lámina, que después la voy a transformar eventualmente en el revestimiento de un tanque. Entonces me interesa saber a lo mejor el comportamiento que va a tener en el plano frente a la deformación que va a tener como consecuencia de esa presión. Haré un ensayo metalográfico para determinar la composición del material si tengo dudas o si realmente quiero certificar que lo que el fabricante me está vendiendo es lo que realmente necesito. ¿Sí? Obviamente todos estos ensayos no son nada baratos, con lo cual lo debo hacer bajo una situación particular, ¿no? Después tenemos ensayos físicos que cuantifican las propiedades físicas, obviamente que tienen que ver con la caracterización de densidad, de punto de fusión, de conductividad térmica, y que hacen eventualmente a la resistencia, a alguna característica que va a tener en el proceso ese material, o eventualmente a la necesidad de que esa propiedad esté sí o sí asegurada para cumplir la función que corresponde. Un ejemplo puede ser, si yo quiero conocer la conductividad térmica de un material para un proceso que va a estar sometido a temperatura y quiero eventualmente saber cuál va a ser su tasa de transmisión por conducción, digamos, para evaluar qué revestimiento, qué aislación le tengo que poner en función de esta propiedad, ¿no? Es decir, dado un determinado espesor, voy a tener una cierta velocidad, digamos, de alguna manera, con la cual la temperatura se va a ir
va a ir disminuyendo, transmitiendo al ambiente, y yo lo que quiero eventualmente es preservar esa temperatura. Puede ser para calor o para frío, hay muchos procesos criogénicos que, digamos, no quieren tomar, obviamente, temperatura del ambiente y quieren mantener, con un mínimo de energía, en su interior, digamos, una temperatura muy por debajo del 0 grado. Ejemplo de esto son conservación de células madres, ¿no? Que tienen un proceso criogénico muy estable, que aun cuando haya cortes de energía, cuando haga, digamos, temperaturas, o haya muchas temperaturas muy elevadas en el ambiente, para evitar la degradación de las muestras de sangre que contienen las células madre, hay que mantener por debajo de una determinada temperatura todo el tiempo, de manera a asegurar que no haya, digamos, pérdidas de estas células que son únicas, ya que se extraen en el momento del nacimiento del bebé, cuando se saca del cordón umbilical una muestra de sangre, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, los ensayos de tipo mecánicos. Estos son a veces quizás los más populares dentro de una bibliografía, porque para un acero, para una muestra perdón, para una aleación de latón o para una aleación de aluminio, de estaño, en general se conocen todos estos ensayos como valores referenciales. Ahora, me viene, por ejemplo, una mezcla para una soldadura, por ejemplo, acá en nuestra industria de placas, y yo quiero saber si un material que va a estar sometido a vibración, por ejemplo, en un vehículo, va a soportar las cargas de tracción y de compresión, es decir, la fatiga, con lo cual le haré un ensayo de fatiga, una soldadura o un grupo de soldaduras para evaluar si esa condición se va a dar por el producto o no. O tendré que reforzar la soldadura o poner una aislación a la placa para evitar la vibración. Entonces, todo esto hace que yo requiera hacer un ensayo de mecánico, ¿no? Allí yo tengo ensayo a la fatiga, tengo a la dureza, a la tracción, choque. Yo les comparto una muy particular que me tocó y me sirvió, la verdad, para ganar una discusión. Estando en una empresa, estaba trabajando en Ledesma y me tocó discutir porque se nos rompían los tiros de los carros que unían los tractores con el carro que saca la caña desde el campo, ¿no? Le poníamos pernos nuevos, son unos pernos, para que ustedes se den una idea, de unas 2 pulgadas de diámetro en el vástago, y la esfera tenía como 3 pulgadas y media, era una pieza más o menos grande, del tamaño básicamente casi de un antebrazo, y la colocábamos generalmente en invierno, y claro, en el taller, por ejemplo, si bien acá nuestro clima en Tierra del Fuego es muy frío, allá también, lo que sí, obviamente un frío húmedo, y entonces cuando estábamos en el galpón, que era un galpón relativamente abierto, que hacía frío también, pero que tenía cierta temperatura por las máquinas, por todo, no sé, supongamos tendríamos 12 grados, 15 grados o 10 grados, y cuando salían afuera del galpón tenía bajo cero. Y entonces, en ese, digamos, carreteo que el tractor se iba reparado con su carro y se iba al campo, se le cortaban los pernos a la altura de la unión entre la cabeza y el vástago. ¿Qué pasó? Bueno, era como una epidemia porque los pernos eran nuevos, los habíamos comprado para esa campaña, habían venido de Estados Unidos hacía 4 meses, y entonces era cuestión de revisar qué pasaba, porque eran piezas nuevas. Que se rompa uno, puede ser. Ahora, que se te rompan 10 en una compra de 40 pernos, y es el 25% de tu compra. Algo raro pasaba. Bueno, yo le dije a mi jefe, yo voy a hacer una medición de ensayo, ¿dónde podemos medir? En el almacén había un durómetro. Bueno, voy a medir la dureza. Como no tenía referencia de las características del material, porque no te la daba el fabricante, bueno, me fui a buscar, digamos, en la bibliografía, para lo que son pasadores y pernos, cuál sería la dureza recomendable. Encontré un valor que, supongamos, 56 Brinell, y a mí me terminaba dando 62, y le digo, me parece que esto está frágil, porque lo que indica, digamos, si bien no tengo la especificación del material, el uso general de este tipo de material es 56, y acá tenemos 6 puntos más, le digo. Bueno, yo voy a hacer un informe, y con ese informe, con las muestras del ensayo, con la foto del durómetro, y digamos, toda
la parte técnica que me tocó elaborar. Bueno, entre ida y vuelta, qué sé yo, ganamos la discusión y nos mandaron perros nuevos gratis. Resulta que pasó que habían cambiado de proveedor y no parece que no lo habían controlado. Entonces ellos decían que el problema era que nosotros estábamos usando mal el perno. El perno no tiene no es una pieza de gran montaje de precisión, era un pasador que había que colocar y se descogotaba. El punto era que se rompían porque había un shock térmico que no lo podía soportar. Resulta que parece que el proveedor nuevo no hacía el tratamiento térmico de manera adecuada. La cuestión es que le mandaron piezas gratis. Pero ven para qué sirven estas cosas, para este tipo de discusiones. En un trabajo futuro les puede tocar a ustedes enfrentar una situación de diferencias con los proveedores o ser ustedes proveedores y una discusión con su cliente y tener que demostrar de alguna manera, de forma objetivamente técnica, que hay alguna situación que puede ser la causa raíz de lo que después se ve como texto, ¿no? Entonces es interesante conocer esto de las propiedades mecánicas y poder utilizarlas y después aplicar en la profesión, ¿no? Es muy satisfactorio, la verdad. Después tenemos, siguiendo con la clasificación, de acuerdo a la forma de realizarlo y nuestro enfoque desde este punto de vista, pueden ser destructivos o no destructivos. Los destructivos obviamente son aquellos que deterioran la pieza y luego de la cual ya la muestra, o le llaman también digamos, el testigo, ¿sí? Ya no queda utilizable para la función que fue pensada. Un ejemplo de esto son las probetas que toma, por ejemplo, acá el IPB cuando se hace un hormigonado. Obviamente se hace un testigo aparte, ¿no? Se hacen 2, 3, 4, 5 testigos. Se hace el hormigonado y después se le ensaya la compresión, es decir, se le somete a carga de compresión para ver cuánto puede soportar ese piso bajo la acción de pesos. Entonces, eso obviamente es una muestra que no va a servir ni va a volver al suelo del cual se extrajo. Lo mismo puede llegar a suceder con algunas piezas de un lote que se toma de manera aleatoria para poder ensayar y lograr discernir la propiedad mecánica que se busca. En cuanto a los no destructivos, obviamente no tienen alteración, pero tienen un gran nivel tecnológico, a diferencia de los ensayos destructivos. Necesitan equipos muy especializados, digamos un entrenamiento mucho más desarrollado en cuanto a la técnica para llevarlos a cabo, y se usa muchísimo en industrias que pueden costear este tipo de ensayos y que tienen necesidad de servicio continuo. Las de energía son unas, ¿sí? Las petroleras, algunas alimenticias, algunas químicas, ¿sí? Y también la parte farmacológica puede llegar a hacer este tipo de ensayos no destructivos sobre ciertos procesos. En cuanto a la velocidad de aplicación, puede ser estático cuando la velocidad con la que se ejerce la fuerza es muy lenta y no influye en el resultado a lo largo del tiempo. Es decir, no hay cambios prácticamente en el devenir de la aplicación de la fuerza. Ya vimos el ensayo de tracción y lo mencioné como un ejemplo, dado que no es un ensayo que se hace a velocidad, sino lo único que se hace es estirar de manera continua, ya lo vimos en el video de la clase pasada, hasta lograr, digamos, la elongación y la rotura final de la muestra, ¿no? En el caso de los ensayos dinámicos, si hay o una fuerza brusca, que también lo vimos en el ensayo de Charpy, o ensayos con velocidad de repetición, como puede ser el ensayo de fatiga, para evaluar, digamos, la acumulación de energía por carga recurrente y repetitiva. Esos son, digamos, una gran clasificación que uno puede tomar, digamos, en un parcial o en un práctico, como para tenerlo en cuenta. Después tenemos qué es lo que se busca, digamos, ¿no? Conseguir con estos ensayos. Cuando yo hago ensayos de tipo mecánicos o las propiedades que quiero determinar desde el punto de vista mecánico, puede ser un ensayo, digamos, a lo mejor químico, que me va a dar de alguna manera alguna condición mecánica que quiero saber, no importa. Puede haber combinaciones de ellos, solo me refiero, ¿no? Cuando hago ensayos cuando busco propiedades mecánicas, lo que busco es determinar la resistencia que ofrece el material frente a las fuerzas exteriores. Por ejemplo, puede ser la cohesión del material, la elasticidad del mismo, qué tan plástico es, su dureza, la resistencia a la rotura o resistencia a la tracción,
la tenacidad, la fragilidad, la resiliencia, la fluencia y la fatiga como valores mecánicos muy relevantes para un material. Pensemos en la tuerca que sujeta la cubierta o la llanta de nuestro vehículo, ¿no? Esos tornillos, igual que la llanta de chapa o de aleación, es sometida a ensayos, digamos, para poder determinar las características que deben soportar. Hoy en día también es verdad que está muy desarrollado el diseño, por ejemplo, por elementos finitos, como veíamos el otro día con el modelo de la turbina, o hace un par de clases atrás, que lo que hace es básicamente dimensionar, digamos, el modelo para, digamos, la fatiga, para las cargas principales que van a ser sometidas, y uno puede, en estos software que existen hoy de diseño, simular, que es una herramienta muy interesante hoy en día, y que ayuda, por ejemplo, a tener menos necesidad de estos ensayos físicos, simular el comportamiento de un material, ¿no? Porque, digo, hoy en día la ingeniería ha tenido una gran evolución y una gran ayuda en estas herramientas de diseño que logran, digamos, avanzar digamos, justamente con previsiones sobre situaciones que puede tener una pieza, que antes la única manera de poder determinarlo era a través de los ensayos. Por ejemplo, no sé, tenía un gancho de una pieza y tenía que ensayarlo a la tracción porque va a ir a la grúa de un camión de estos que van al campo y que levantan los tubos con el peso del fluido que sale del pozo. Entonces, si iba a ser un gancho de un modelo nuevo, con un diseño nuevo, tenía que ensayarlo para ver si se comportaba bien. Eso no quita que no lo tenga que hacer, pero hoy en día hay como una gran ayuda en estos software que hacen el modelizado, que permiten rápidamente darse cuenta si se logra el comportamiento adecuado para la pieza bajo la aplicación que se desea. Bueno, en cuanto a las propiedades físicas que se busca generalmente, tienen que ver con la estructura y la composición y tienen que ver con el peso específico, el calor específico, entendiendo esto como la capacidad que tiene un material para producir, digamos, para el calor específico en cuanto a los materiales, para generar calor cuando este es combustionado. En el caso de la conductividad calorífica, es justamente la posibilidad de transmitir el calor por conducción. El coeficiente de dilatación lineal va a ser la variación en sus dimensiones frente a una carga térmica o mecánica. En cuanto a la temperatura de fusión, obviamente nos interesa el momento del proceso. Punto de solidificación también atañe a lo anterior, calor de fusión y conductividad eléctrica como propiedades relevantes, ¿no? Puede ser también algunas ópticas, como puede ser el índice de refracción que puede tener frente a la luz y que puede ser para darle algún tipo de determinación o aplicaciones, ¿no? En cuanto a las químicas, lo básico es el poder de corrosión o de oxidación que puede tener ese material, y en las tecnológicas atañen a su transformación, es decir, a la manera en la cual voy a lograr una pieza. Y ahí aparece la maleabilidad, la capacidad de formar un material, la ductilidad, la capacidad de ser deformado sin romperse, la acritud, que es la característica que tiene un material de soportar, digamos, cargas bajo temperaturas muy bajas, la fusibilidad, la posibilidad de fundirse bajo ciertas condiciones o de ser soldado, bueno, está más abajo la soldabilidad, la forjabilidad, la posibilidad de ser forjado, es decir, trabajado con temperatura y golpes, la templabilidad, la posibilidad de ser endurecido, tratamiento térmico, y la maquinabilidad, que es la posibilidad de ser maquinado a través de arranque de viruta, ¿no? Todo eso también tiene que ver con la forma en la cual vamos a conformar nuestra pieza. Eso es una gran caracterización en 4 grupos de las propiedades que se buscan lograr en los ensayos y determinar, ¿no? Después tenemos la clasificación de los ensayos no materiales ya, digamos, como un cuadro sumario general. Acá vamos a ver que los técnicos o tecnológicos son 2 grupos y los científicos, perdón, están los 2 grupos, técnicos o tecnológicos y científicos, ¿no? Pueden ser ensayos destructivos, ya vimos, mecánicos, de los cuales pueden ser estáticos o dinámicos, y ahí está abajo todos los grupos que a cada uno.
En cuanto a los tecnológicos, están acá y tienen que ver más que nada con el procesamiento. En cuanto a los no destructivos, ya vimos que pueden ser el análisis de la composición química o física, se pueden hacer ensayos de tipo estructural o de defecto, ahí están. Vamos a ir mirando cada uno de ellos, pueden ser sónicos, ultrasónicos, magnéticos, eléctricos, rayos, radiación de alta energía o tintas penetrantes. Y en los ensayos de dureza se pueden hacer de tres tipos: al rayado, es decir, la propiedad justamente de dureza es la característica mecánica que tiene un material de resistir a ser rayado por otro, ¿no? Esa es la definición de dureza. Pero puede ser de rayado, ensayo de penetración, donde hago una indentación, y este fue el ensayo que yo hice en aquella ocasión, donde con una marca, se deja una cierta marca a determinada profundidad, y eso tiene una escala que le da de alguna manera el indicador de cuán duro es el material para ser penetrado, y eso es una indicación indirecta de la resistencia a la tracción, porque así como, digamos, ahí a veces tomamos, no sé, ciertos indicadores o ciertas mediciones para comparar otra propiedad, y voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con esto, con los fluidos. A veces yo mido el tiempo que tarda en escurrir una sustancia, y eso me da un cierto tiempo justamente de pasar un cierto volumen de un lado a otro de un embudo, y termino definiendo lo que se llama índice de viscosidad. De alguna manera estoy midiendo indirectamente la resistencia que tiene el material a fluir. Entonces, yo lo que estoy midiendo es tiempo, pero con ese tiempo me estoy dando cuenta qué tan fácil o qué tan complicado es el líquido para poder movilizarse, ¿sí? Entonces ahí de alguna manera me mido tiempo y determino su viscosidad. Bueno, esto es lo mismo. Hay propiedades indirectas que logran determinar ciertas características, y una de ellas es la penetración, el ensayo de penetración de dureza, que me da la resistencia a la dureza, perdón, el valor de dureza de un material, y de alguna manera me está dando un indicador de su resistencia a la tracción. Porque cuanto más duros son los materiales, más rígidos son, tienen mucha mayor resistencia, pero menos elasticidad, ¿sí? En cuanto a los ensayos dinámicos, tenemos la reacción o resistencia elástica de un material al chocar contra una carga o un objeto duro que le va a transmitir obviamente su energía. Bueno, eso básicamente es la caracterización que tenemos desde el punto de vista mecánico para lo que es los ensayos de tipo general. Sí, ya habíamos hablado de las teorías de falla en la clase anterior, y habíamos visto el video del ensayo de tracción y el ensayo de Charpy. Bueno, vamos a ver acá ahora una presentación sobre ensayos destructivos, y si nos da tiempo y si no abordamos la clase que viene, los ensayos no destructivos, ¿sí? ¿Arrancamos? ¿Hasta ahora alguna pregunta, alguna consulta? ¿Sí? Bueno, estamos entonces. Ensayos destructivos. Estos son los que terminan, como dijimos, degradando la condición de la pieza. Luego del ensayo no va a poder ser utilizada, ¿no? Entonces se toman generalmente como muestras que se van a perder y que se van a asumir, por ejemplo, en un lote de venta. Eventualmente algún cliente muy exigente puede pedir un ensayo, entonces van a tener que producir un porcentaje muy bajo más para asegurar las muestras de este ensayo, ¿no? Bien, vamos a ver acá. Ya vimos la máquina universal de tracción, ¿sí? Acá, de nuevo les recuerdo, básicamente es una prensa. En realidad es una prensa que puede elongar o puede comprimir, porque en la misma máquina se puede hacer ensayo de tracción y ensayo de compresión. En el caso del ensayo de tracción, tiene unas mordazas. Acá vemos la norma 102 del año 70 de Irán, cómo define las medidas para la probeta, ¿sí? No sé si me va a dejar. Ahí me dejó sacar. Bueno, estoy muy cerca, pero vamos a ver acá. ¿Qué dónde me fui? Perdón. No, me fui de foco. Ahí está. Ahora sí. Le decía, acá está la normativa que indica las dimensiones que debe tener una pieza para materiales ferrosos o no, de espesor o diámetro mayor a 5 milímetros, y la norma ASTM, que es una norma americana, que se indica como ensayo para normas, digamos, para lograr también un tipo de probeta determinada, ¿sí? Siempre hay que aclarar bajo qué norma se hace el ensayo para ver sobre todo qué dimensiones
tiene la probeta, ¿sí? Esta probeta es sometida al estiramiento, esa prensa, ya lo vimos también en el dibujo, y acá, digamos, esta escala va indicando los valores que quedan representados después en un gráfico. El gráfico está acá, esta es una máquina relativamente vieja, hoy en día ya están todas integradas a una computadora, pero bueno, así eran las que, con la que estudió uno, ¿no? Bueno, no tan sofisticada como esta, la más básica, pero bueno, sí tenía una escala para poder ver los valores que va tomando. Fíjense que va la escala, la aguja roja en este modelo analógico va a indicar el modelo máximo que va a tomar, y luego seguramente ya está en el periodo final cuando se elonga y empieza a relajarse la pieza para romperse. Bueno, acá está el famoso diagrama de deformación, donde, esperen que voy a achicar un poquito más, ahí está, creo que ahí está. Bueno, donde nosotros podemos tener, como dijimos, el periodo elástico, tenemos la tensión de fluencia, fíjense que se simboliza como sigma sub E, justamente sigma es la letra de tensión en mecánica, de tracción, y básicamente para un material elástico tiene un acomodamiento acá como un diente de serrucho. Si yo ahí dejo de cargar, vuelve por una recta paralela en la recta del periodo elástico, pero ya tiene una deformación permanente. Entonces, si continúo con el ensayo, sin devolver, digamos, nunca descargar, voy a tener un valor máximo y acá se va a terminar rompiendo. Acá, para material elástico, la norma es la SAE 1010. Perdón, esto es un acero SAE 1010. Un acero dulce, se dice, donde no tiene prácticamente más que 0,10% de carbono y no tiene ningún aleante. Y acá tenemos un acero mucho más duro, con 0,90% de carbono, que, fíjense, la pendiente es la misma, pero tiene una resistencia mayor, lo que sí tiene menor elasticidad, ¿sí? Porque en realidad la elasticidad es la misma, pero tiene una mayor resistencia a la tracción, y se termina rompiendo con una deformación mucho menor. Eso es lo que tenemos que leer. La ley de Hooke es una ley aplicable solo para el periodo elástico, es decir, para la línea recta, que establece una proporcionalidad entre la tensión aplicada y la deformación específica, epsilon, a través de una constante, que era el módulo de Young. ¿Se acuerdan? El módulo de Young, ya dijimos, la tangente de la recta, digamos, la pendiente de la recta que se forma en ese gráfico, y la deformación específica es el largo final menos el largo inicial sobre el largo inicial, es decir, cuánta variación hubo respecto a cada centímetro, cada metro inicial de la pieza. Bueno, acá tenemos el ensayo de diagrama de ingeniería, este es el diagrama, digamos, que nos enseñan todos, cómo se comporta y todo lo demás, donde acá, bueno, a ver si me deja acercar más, ahí está. Acá podemos ver que tenemos un valor de A que se mantiene constante, es decir, tenemos como que si fuera la recta un punto fijo, y ahí es el límite de elasticidad. Vamos a ver qué sucede en la realidad, este es el ensayo del diagrama real, vamos a ver que, acá podemos ver, cuando sucede la pérdida de elasticidad, fíjense que acá hay como una, en lugar de tener un valor de este estilo, lo que sucede en la realidad es como que tengo que aumentar la carga y cada momento un poco más, pero me cuesta que se deforme cada vez menos. Entonces, digamos como que se rigidiza, ¿no? Habíamos dicho en esa última parte. Y después, en realidad, cuando yo quiero saber, acá supone que, ¿cuál es la diferencia entre el diagrama de ingeniería y el diagrama real? Que el área, este A sub 0 en realidad es el área de la pieza, se asume como constante, mientras que el área real no es constante, ¿sí? Lo que sí va a ser constante, básicamente, es la sección resistente, es decir, lo que soporta. No es el área total, el volumen real. Entonces yo voy a tener el área inicial por el largo inicial, va a ser igual al largo final, o largo resistente, por la sección resistente. Esto es el valor que vamos a obtener acá en el punto máximo, digamos, ¿sí? Entonces, la deformación real, o la tensión real que va a poder soportar, va a ser la tensión ideal del diagrama por 1 más épsilon. Ese es el valor que termina obteniendo a través de un diagrama real, ¿sí? Este, por ejemplo, por un SAE 1010, un acero común, acero de bajo carbono, y acá pueden ver las tensiones. Tensión convencional, tensión a la rotura convencional, y esta es la tensión de la rotura real. ¿Vean? Fíjense que la tensión de rotura real es muchísimo más alta que la tensión convencional.
pero esto se obtiene a través de justamente una corrección, porque la sección resistente de la muestra, como se va enangostando, no responde a este diagrama en realidad, responde al diagrama más bien real de este estilo. Sin embargo, a los fines del diseño, a nosotros nos interesa solamente la parte elástica, aunque para saber si, obviamente, recordemos que había dos tipos de rotura, ¿no? Funcional y estructural. La funcional era cuando ya las dimensiones no respondían a las necesidades originales de la aplicación de la pieza, y las de tipo estructural era cuando ya la pieza físicamente se separaba. Entonces, a nosotros nos interesa para diseñar la tensión límite de elasticidad y trabajar por debajo de ella para que trabaje dentro de una zona segura y que no nos produzca la rotura funcional. Ahora, si por una sobrecarga, por una condición eventual, por ejemplo, no sé, puede haber en un vehículo o digamos, en el caso de, por ejemplo, de las ruedas y las tuercas que fijan las llantas. Supongamos que pega un cordón y tiene que de alguna manera, a pesar de la rotura y la deformación, mantener las piezas unidas para evitar que el auto se caiga y se dé vuelta, por decir un ejemplo. Bueno, entonces esta parte del estudio, después de haber vencido la parte elástica, es relevante. Es decir, a qué valor se va a terminar rompiendo la pieza físicamente, eso es importante. Y además recuerden que todo el área debajo de la curva representa energía mecánica acumulada o que puede acumular la pieza. Eso sí es realmente relevante, que era lo que nosotros definíamos como resiliencia, ¿sí? La cantidad de energía que puede acumular un material antes de ser físicamente destruido. Bueno, acá vemos la rotura de copa-cono que mencionábamos, se rompe a 45 grados, acá lo declara bien. Acá están, para diferentes largos de muestra, se toman diferentes puntos y se hace esta proyección como valor de alargamiento que puede tener, ¿sí? Las diferentes probetas. Bueno, hasta ahí un poquito lo que hablamos del ensayo de tracción. Lo más relevante esto que se llama ley de Hooke, ¿sí? Ustedes el año que viene van a estudiar, me parece que van a estudiar materiales, ¿no? Tienen algo de resistencia de materiales, ¿tienen, no? ¿Las dos carreras o una sola? Sí, sí, profe, en industrial sí. Toda la parte matemática la van a desarrollar ahí. Los modelos de ensayo también. Y los modelos de rotura también lo van a ver desde el punto de vista matemático. Eso es lo que se ve en esa materia, ¿sí? Bien. Después tenemos la dureza Brinell, ensayo de dureza. De nuevo, recordamos que la dureza es la propiedad del material, de cualquier material, a resistir a ser rayado por otro material. Siempre hay un material más duro que raya más blando, ¿sí? Eso es siempre así. Entonces, la dureza básicamente es, como dijimos, a la rayadura, a la penetración, o un tipo de, digamos, de ensayo comparativo que se termina haciendo para dimensionar qué tan resistente es un material. Hay escalas o diferentes segmentos de medición de dureza, por eso van a escuchar hablar de diferentes, digamos, valores de dureza. Tenemos dureza Brinell, dureza Rockwell, dureza Vickers, dureza Knoop, que es K-N-O-O-P, para materiales muy blandos, ¿sí? Entonces, hay como diferentes escalas de dureza y que tiene que ver justamente con el tipo de material que voy a abordar. Por ejemplo, la dureza Brinell es una máquina, esta es muy parecida a la que yo usé para hacer el ensayo, donde en realidad la máquina que yo tenía era Brinell Vickers, porque lo que cambia es la punta y cambia la escala de fuerza, digamos, ¿sí? Acá atrás, como verán, tiene una pesa, estas también son máquinas muy viejas, pero bueno, no deja de ser más o menos parecido al principio, donde lo que tengo que regular es la carga. Primero hay que apoyar levemente la punta contra la superficie que debe estar preparada, debe ser bien lisa, no tiene que tener rayaduras y debe estar lo más pareja posible. Entonces se apoya sobre esa superficie que se aloja en este banco de la muestra, se apoya la punta que está acá, que tiene diferentes terminaciones. Puede tener una esfera, dureza Brinell, y de acuerdo al valor puede haber dureza Brinell A o dureza Brinell B. O sea, depende del tamaño de la esfera, va a ser dureza A o B. Después, si es dureza Vickers, en lugar de una esfera van a tener un diamante, o sea, una especie de
punta trapezoidal o piramidal que hace una indentación, en lugar de ser una marca redonda, hace una marca de tipo punta. Eso sería Vickers. Entonces depende del tipo también de dureza que vayan a venir, va a ser las condiciones de ensayo que van a tener. En el caso de la dureza Brinell, fíjense que yo en la dureza Brinell apoyo una carga P, ¿sí?, sobre una superficie S, que es en realidad, fíjense, la parte que apoya sobre la mesada, entonces, que tiene un determinado ángulo alfa. Entonces, con eso yo, digamos, hago una marca en la parte superior y esa marca se mide, ¿sí? Entonces yo, con esa marca, voy a la tabla, una tabla donde a partir del diámetro de la esfera que uso, de la precarga o carga que tengo, y la indentación T, ¿sí? Perdón, el tiempo no es indentación, el tiempo de ensayo, con esos tres voy a determinar la dureza Brinell, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo tengo, la carga va a ser K, que es una constante, por el diámetro de la pieza que voy a ensayar, ¿sí? Esa va a ser la que voy a tener que aplicar. Entonces, con eso, hago la marca, luego con un micrómetro óptico mido, y obtengo, digamos, a partir de los valores del diámetro de la pieza, de carga colocada para el ensayo y tiempo del mismo, porque hay que dejarlo. ¿Por qué se deja un tiempo? ¿Por qué no se hace una marca y bueno, como por ejemplo, las durezas Brinell, generalmente y eventualmente las Vickers, están pensadas para los aceros en principio, pero se aplica también para todos los materiales, metálicos sobre todo. El problema del acero es que es elástico. Si yo hago una marca y me voy, yo no sé si esa marca se va a mantener. Es decir, puedo haberla marcado y cuando salgo el material recuperó la forma y en lugar de tener una indentación, por ejemplo, indentación es la marca, ¿no? Sería la profundidad con la que penetró en la punta del durómetro y qué medida, digamos, de profundidad dio sobre la superficie. Si cuando dice el ensayo me dio, supongamos, media centésima de milímetro, 0,5, y yo me retiro inmediatamente, probablemente el elástico después me deje en 0,2, 0,3, con lo cual no me va a estar representando la resistencia real. Por eso debe haber un cierto tiempo de aplicación, ¿sí? Entonces, con eso yo determino la dureza de tipo Brinell, ¿sí? Que también la puedo calcular de esta manera en kilogramos por milímetro cuadrado. La dureza Rockwell, que ya hablábamos, escala C, escala C y escala B. Acá, perdón, yo me confundí hace rato. No, pero también Brinell hay HBA y HBB. En las Vickers también hay, digamos, esto de cambiar la punta. Si el penetrador es un diamante, voy a tener la escala C. Y si el penetrador es una bola de acero, es una escala C. B. C de cono y B de bola, de esfera, ¿sí? Entonces ahí está la diferencia en el Vickers. También hay una escala que se hace, de esta manera, supongamos, hay una, no sé si trato de acercarme, acá hago una escala que en el mismo reloj están las dos escalas, digamos, entonces depende de qué ensayo vaya a hacer y la punta que use va a ser lo que voy a poder leer acá. Acá, por ejemplo, yo tengo una precarga de 10 kilos, siempre tengo que cargar con 10 kilos que haga, digamos, que transmita correctamente el contacto antes de colocarle las piezas que ustedes ven acá atrás, ¿sí? Para esta máquina que es totalmente mecánica, y una vez que después de un cierto tiempo la carga se estabilizó y quedó quieta, no hay cambio, no descendió la aguja, empiezo a colocar las pesitas atrás hasta lograr 140 kilos de penetración, por ejemplo, ¿no? Y una vez que tengo esos 140 kilos, fíjense que doy una vuelta, una segunda vuelta y una tercera vuelta, hasta lograr, digamos, la indentación correctamente realizada. Entonces, ahí tengo la lectura de la dureza Rockwell C, ¿sí? Esa es la manera de la técnica de hacerlo. Y en la escala B, que es penetrador a bola de acero, en este caso va a ser también lo mismo, que es 100. Este valor 100 es el valor, digamos, nominal de la escala, menos H, que es la penetración, ¿sí? Y eso da la dureza. Y en la escala B va a ser en lugar de 100, 130 menos la marca que dejo en el material, la penetración, ¿sí? En milímetros. Eso es la dureza Rockwell. Fíjense, acá tenemos acá está la escala. De nuevo, hoy en día todo es digital. Esto un poco que ya no es que no se use, se usa de hecho.
pero también cuando se tienen dudas con la escala digital se puede usar una analógica, siempre y cuando el durómetro esté calibrado, ¿no? Y ahí ven las escalas de tipo, las durezas, digamos, de escala, qué tipo de material se aplica. Por ejemplo, una escala B, digamos, de bolilla de un 16 pulgadas, tiene una carga de 90 kilos adicional y el total de 100. La escala es de color rojo y se aplica para aceros blandos, aleaciones de cobre, o sea, metales relativamente blandos, probablemente ferromagnéticos, ferrosos, o de cobre, pero que son relativamente blandos. Para la Rockwell C voy a usar 140 kilos de carga, más un total de 150, o sea, hay una precarga de 10, siempre, como verán, para el contacto. Y después se hace la carga de 90 a 140, dando un total de 100 o 150. La escala para verificar es la de color negro, y ahí voy a usar aceros de alta dureza, fundición, entre otros. Si tenemos una escala A, va a ser también un cono, va a ser una carga de 50 que se le suman los 10 de precarga, y se usa para aceros nitulados, flejes, carburos de tungsteno, entre otros. Y así con diferentes tipos de materiales van a ser las escalas y el tipo de penetrador se dice a la punta que se coloca en el lugar de ensayo, ¿sí? ¿Se entiende más o menos esto? Bueno, ahí está la dureza Vickers. Fíjese que la dureza Vickers, para calcularla, yo tengo que, digamos, tengo un que es 1,854 por la carga que se termina aplicando, dividido d cuadrado. ¿Qué es d cuadrado? Me tengo que acercar acá, a ver si lo puedo ver. ¿Ya? En teoría es la diagonal de la alimentación. ¿Ves? Acá está D. Este D que tenemos acá, no hay diámetro acá porque es una forma regular de tipo casi cuadrada. Entonces, este D en realidad es la diagonal de la marca, ¿sí? La tengo que medir, la elevo al cuadrado y me va a terminar dando la dureza Vickers, ¿sí? Acá está cómo se ve o cómo luce, digamos, el penetrador. Tiene un ángulo de cara entre caras la inclinación que tiene cada cara es 68 grados respecto a la normal a la sección de base, un ángulo de 136 grados entre ambos, y acá está la diagonal, ¿no? Que debería quedar marcada. La idea es penetrar todo en la pieza para que quede la marca, si deja el material. Si no, bueno, es lo que permite marcar acá, la diagonal que deja hacer como prueba de su resistencia a la dureza, ¿no? Bien, hay otros métodos, durómetros portátiles. Por ejemplo, puede ser una especie de mango con una bolilla. Se le pega con un martillo que está con una masa calibrada y luego se hace una observación a través de un microscopio de cuál es la marca que deja y ahí se puede determinar el durómetro, digamos, el valor de la dureza. Esto es para taller. Y en el caso del Rockwell también hay un penetrador así con un mango y tienen como una especie de relojes que permiten también saber la dureza del material. Fíjense que estas son herramientas que se pueden tener en el taller. De nuevo, hoy en día ya hay valores, todo esto es digital, ¿no? Ya muy analógico no es tanto. Bueno, acá tenemos el método Lee, también es un durómetro para ensayar con una marca, que es la relación entre la dureza Rockwell y la dureza Vickers por 1000, ¿sí? Saca como un valor de dureza y eso también se hace a través de un penetrador que en este caso es portátil, ¿sí? Ya vimos el ensayo de impacto Charpy, acá vemos un poco la máquina más en detalle. Fíjense que es un péndulo, que era para justamente cuánta resiliencia tiene el material, cuánta energía absorbe antes de ser destruida. La pieza se apoya transversal, a esto se llama martillo o péndulo. Fíjense que el péndulo tiene como una punta y eso va a atacar a la pieza. La pieza puede tener o no digamos, la huesca que deja acá, lo que es la entalladura, pero si es sin entalladura es una normativa. Y si es con entalladura es otra. Ya vimos que puede ser entalladuras en B, en U u ojo de cerradura, ¿sí? Los tamaños de la probeta, como verán, son muy pequeños. Y, bueno, hay ensayos de Charpy, digamos, estos son casi máquinas de escritorio, pero hay máquinas que son grandes,
y el péndulo puede ser de 5 a 10 kilos, y también lo que busca es ver cómo se rompe el material, ¿no? Se lo deja cargado a una cierta altura, esta altura está tabulada, está normalizada, la carga de material también está normalizada, es decir, se conoce la energía con la que va a impactar, entonces uno con la sección de la probeta termina definiendo cuál es la resistencia que va a tener, digamos, ese material al impacto, es decir, en realidad la resiliencia, que es la energía que va a poder acumular frente a una carga dinámica. Bien, acá está la evolución del ensayo de Charpy con la temperatura, cómo va cambiando. Fíjense que a medida que la temperatura es más grande, nosotros tenemos un valor de Charpy que va a ser como menos tolerante. Esto es en realidad porcentaje de carbono, la curva que tenemos también, pero acá está la temperatura ambiente, a medida que se calienta la pieza, resiste menos al impacto. Bueno, acá vemos algunos ejemplos de Charpy, su cambio con la temperatura, ¿sí? La probeta A está sin calentar y la B está calentada, entonces vemos los comportamientos frente al impacto, ¿no? Como es en cada caso. En el caso de un material ferroso, vemos que se deforma con el impacto y no se rompe. Ahora, calentado, no se deforma y se termina rompiendo. Lo mismo sucede con el aluminio, fíjense que en los dos casos se deforma, pero como que es menos pronunciado en el caso D. Y acá está la forma en la que se rompe con impacto, ¿no? Un corte limpio, como verán. Bueno, veamos el ensayo de la fatiga, ¿no? Hoy viernes cae muy a propósito este ensayo de la fatiga, estamos todos en esa condición, así que vamos a vernos qué es. ¿Qué es la carga de la fatiga? Bueno, acá hay una pequeña introducción, que esto lo van a ver muy bien el año que viene en resistencia de materiales. Son, digamos, cargas de tipo dinámica. ¿Qué significa esto? Que va cambiando con el tiempo. A diferencia de las estáticas, estas van teniendo una variación que puede ser o no constante de tiempo. En realidad, para el caso de fatiga, los estudios se hacen sobre cargas que son recurrentes o repetitivas. Como verán, acá hay una oscilación que va desde un valor nulo, toma un valor máximo, cambia de tendencia, vuelve a anularse, va a un máximo negativo, digamos, llega a ese máximo negativo, vuelve a cambiar la tendencia y así sucesivamente se mantiene en el tiempo. Como verán acá, a ver si podemos acercarnos, hay como una fórmula, ¿no? Acá tenemos, esta es el promedio, digamos, lo que sería el pico superior, o el A que le pone acá, es el promedio o la diferencia entre el superior y el inferior dividido en 2. O sea, ahí queda este valor máximo. En cuanto a la línea de trazos, que es el valor medio, es el promedio. Ese sí es el promedio, ¿sí? Porque es la suma de ambos, superior e inferior dividido 2. ¿Sí? Entonces acá tenemos como un valor A que se llama amplitud de la carga, que vale esto, y esta es la tensión media, que es un medio de la suma del superior más el inferior. En cuanto a, fíjense, los esfuerzos con cargas pulsatorias, ¿qué sucede? Puede ser que estas son cargas alternativas. Estas son cargas pulsatorias. ¿En qué se diferencia las dos si tengo la misma onda? Bueno, básicamente, como verán, el valor mínimo vale 0 acá. Entonces, llega un máximo, vuelve 0. Pues máximo, vuelvo a 0. O sea, nunca tengo una carga en sentido contrario. Nunca se va a oponer a una condición. En este caso son de tipo pulsatorias de tracción. Acá, esfuerzo por cargas pulsatorias en la región de tracción. Es decir, siempre que estoy para arriba estoy estirando, pero si pasa que va para abajo, como ven acá, esfuerzos alternativos, voy a tener tracción, compresión, tracción, compresión, tracción, compresión, permanentemente en el tiempo. ¿Sí? En el otro caso tengo tracción o nada, tracción o nada, tracción o nada. Acá tengo una tracción máxima, una tracción mínima, una tracción máxima, una tracción mínima, y así. ¿Sí? Entonces son como diferentes. Estos son esfuerzos, digamos, pulsatorios, los que están por encima de un valor positivo o negativo. Si es positivo son de tracción, si son por debajo son de compresión. En cuanto a que cambien de campo, los constituyen en alternativos. ¿Por qué? Porque en un momento, digamos, las fuerzas van hacia afuera
y en otro momento las fuerzas van hacia el interior. Entonces están traccionando y comprimiendo de manera alternativa. Entonces acá el valor medio en las alternativas vale 0. Como verán, en las cargas pulsatorias vale el promedio de la superior e inferior, mientras que las pulsatorias por tracción tengo que vale solamente la mitad de la superior, ¿no? Porque la otra es 0. Y por último, cuando es asimétrico, esto supone que hay un valor muy grande en un campo y un valor muy pequeño en el otro. Acá lo podemos ver que la tracción es muy elevada y la compresión es mínima. Tracción muy elevada y compresión mínima. Por lo cual, el valor medio, es decir, el que divide en dos esta carga, es la mitad de la diferencia entre el superior y el inferior. Estas son las cargas que aparecen de tipo dinámica y que son diferentes características. Estas pueden generar fatiga, porque aunque estén en el mismo campo y sean de tracción, las dos, al tener magnitudes distintas, por ejemplo, en el primer caso, hace que la variación de energía acumulada sea un problema, porque la situación de fatiga se da por acumulación de energía de deformación a lo largo del tiempo. Si esa acumulación supera la capacidad que tiene el material, se va a terminar colapsando. El ejemplo más claro que tenemos es un resorte. Uno lo puede estirar, lo puede comprimir, lo puede estirar, lo puede comprimir, pero, bueno, nada, si está dentro de un rango que es aceptable, el resorte siempre vuelve a sus dimensiones originales, sea tanto la compresión como la tracción. Ahora, si es un resorte que yo lo estiro, por ejemplo, más allá de sus posibilidades, ya va a quedar con una deformación de tipo elástico y eventualmente ahí ya no tiene la misma capacidad que antes. Pero si aún conservando sus dimensiones durante varios ciclos someto ese resorte, estiramiento y acortamiento, voy a tener, digamos, en algún momento, digamos, como ustedes van a sentir primero que la pieza se calienta. ¿Por qué se calienta la pieza? Y bueno, porque permanentemente los átomos están estirando, si fuera carga de tracción y compresión externa, y acortando, ¿no? Y ese estirar y acortar, ese movimiento de los átomos, genera fricción, porque realmente, internamente, se están, digamos, movilizando parte de ellos, no todos, y sobre todo reacomodando sus enlaces para permitir continuidad del material, ¿no? Si no, se terminaría rompiendo la primera vez que lo hacemos. Bueno, acá hay una máquina de fatiga, tipo Shank, que lo que hace justamente es cargar con valores alternativos y con un contrapeso. De nuevo, todo esto es muy mecánico, aunque hoy en día, de nuevo, más allá de lo electrónico, esto está adentro, de alguna manera se lo simula de igual forma, y lo que busca, fíjense, en este caso, para una pieza que se pone acá, es simular, digamos, una carga de tipo alternativa para lograr tener una carga distribuida de esta forma, ¿sí? Entonces se le hace, digamos, un sistema de toda esta máquina es rotativa. Al ser rotativa va generando estos pulsos, digamos, positivos y negativos, acá sobre esta pieza que va a ser la ensayada. Bueno, se obtienen este tipo de curvas, ¿sí? Ponemos de tipo prácticamente como si fuera una curva de tipo exponencial, ¿no? Que va cayendo, hiperbólica sería más bien, que fíjense que no llega a cero, sino llega a un valor que es un mínimo, pero que parte de un valor máximo. ¿Qué significa esto? Que esto, fíjense que está acá abajo, son ciclos, es decir, millones de vueltas, ¿sí? O cantidad de vueltas, digamos, ¿no? Está en medida en millones a veces. Entonces, de acuerdo a la cantidad de vueltas, fíjense que la resistencia es muy elevada al comienzo y a medida que se va transcurriendo los ciclos, cada vez es menor la cantidad de energía que puede acumular. Entonces, la zona de trabajo nuestra idealmente tiene que estar por debajo de esto. Nunca puede estar por arriba de la curva de color lila, dependiendo de la cantidad de ciclos, ¿no? Entonces, esta es la manera de verlo. ¿Ven? Yo entro con un valor de carga y voy a obtener el valor de millones de ciclos, la cual esa carga es la que puede soportar. Esta se llama curva de Wheeler, ¿sí? Esto para modelos no ferrosos, fíjense, o materiales no ferrosos, también en escala lineal, tiene la misma curva, aunque obviamente tienen valores distintos. Después tengo una escala algorítmica, que es la de Wheeler, donde en lugar de tener una curva hiperbólica, tenemos segmentos rectos, ¿sí? Donde vamos a llegar a los valores medios, siempre moviéndonos por los valores medios, ¿sí? Entonces, fíjense la relación entre el límite de fatiga y el límite elástico. El límite de fatiga debe ser un 40 o 60% del límite elástico laminados,
Aceros forjados, un 50% del límite elástico. Para cobre estirado en frío, entre un 25 y un 30. Y para el recocido, un 50% del límite elástico, ¿sí? Siempre por debajo del límite de elasticidad, para no, digamos, dejar la pieza deformada de manera permanente. Esta rotura por fatiga es una rotura muy, muy simple de darse cuenta. ¿Por qué? Porque, como verán, hay un punto donde, a través de alguna discontinuidad del material, alguna impureza o alguna situación en su procesamiento, hace que quede ese lugar como propenso a la concentración de tensiones. Y al concentrar las tensiones, ¿qué significa concentrar las tensiones? Que en ese lugar hay como una mayor carga sobre ese punto que en el resto del cuerpo. Y eso hace que empiezan a haber microfracturas primero, luego esas microfracturas van progresando y avanzando, haciendo que se rompa en forma de hojuela. ¿Ven? Se rompe como si primero la parte del punto negro, luego como si fuera una capa de cebolla, se abre una segunda parte, luego una tercera parte, y cada vez que va desapareciendo el contacto entre estos puntos, fíjense que cuando tengo el punto negro, significa que los átomos de un lado y del otro de la sección ya no están unidos, ¿sí? Al no estar unidos, en lugar de tener todo el diámetro de sección resistente, tengo todo el diámetro menos el diámetro de ese punto. Entonces va disminuyendo hasta que en un momento, como el que está marcado acá en la zona de mayor grosor, digamos, ya no soporta la carga y se termina rompiendo limpio. Entonces se ve una rotura tipo playa, como si fueran, digamos, la marca que dejan las olas en la playa, con un punto brillante generalmente, donde empezó el problema, y el resto de la sección cortada limpio al momento de que ya no soportó más la carga. Esa es una rotura lisa por fatiga, fíjense la parte donde está la playa, a la zona inicial, y por último, la zona gruesa, rotura frágil. ¿Por qué? Porque ya no aguantó la carga que tenía con la sección tan chica como está ahí. Esa es la rotura por fatiga. A ver, déjame ver si me deja volver. Bueno, no, y acá termina lo que es la parte de carga. Denme un segundito, pensé que sería un poquito más con algo más, pero no. Bueno, entonces, ahí se entiende más o menos el tema de qué es lo que se ve en los ensayos destructivos, ¿sí? Bueno, no hay problema. Bueno, vamos a ver una dureza de tipo Brinell, ¿sí? Creo que no sé si lo vimos esto la clase pasada. En un ratito. No, me parece que este video no lo vimos, ¿sí? A ver. Lo mismo voy a intentar subirle como decía un material de libro para que les quede ya como definiciones, como cosas un poco más escritas respecto a esto que estamos hablando hoy. En un minuto, ahí se los comparto. Tienen que encuentren los controles de Zoom acá. Acá está. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Ahí va. Ahora nos deja ver. También vemos que el ensayo de dureza fría. Ahora lo que estamos justamente Tienen que apagar mi celu, que tiene alguna en la conexión. probeta. En este caso la probeta va a ser es una 010. Ya apago uno más. Ya dejamos libre. Entre banda, ahí está. Ahí. 20. Bueno. Sí, el ensayo de dureza fría. Para lo cual necesitamos justamente una probeta. En este caso la probeta va a ser es una 010-20. Sigue corriente. Además vamos a usar un indicador, en este caso es una ardilla de 2.5 milímetros. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos nuestro aparato de ensayo de dureza. Vamos acá. Justamente tenemos la opción de Brinell, Vickers y el Rotberg. En este caso vamos a usar lo que es Brinell. Algunas consideraciones que hay que tener con lo que es la probeta es justamente que las caras de la probeta deben ser lo más planas y paralelas posibles. Deben estar pulidas y durante su preparación se debe evitar cualquier tipo de calentamiento que pueda introducir fricción. Además, también sí, la carga debe estar en forma normal, la carga de la probeta, la cual no deberá moverse durante el ensayo. Otra cosa más,
El centro de impresión debe divisar al menos 2 veces el diámetro del borde de la pelota. Eso significa que yo no haré la impresión cerca del borde. Tengo que hacerlo más alejado del borde. Además de 3 veces su diámetro de otra impresión. O sea, si hice una impresión en este lado, tengo que separarlo 3 veces el diámetro del inventador. En este caso, si el diámetro es 2.5, tiene que ser separado unos 7.5 a más. Lo que practicamos, ¿no? Porque tenemos una superficie muy extensa para hacer las pruebas. Además, luego del ensayo no deben de quedar marcas en la cara opuesta de la probeta. O sea, significa que yo solo voy a trabajar en una cara de la probeta. Porque en el otro lado de la probeta no debe haber ningún tipo de deformación, ningún tipo de impresión. Muy bien, procedemos a hacer el ensayo de dureza Britney. Colocamos el inventador. Lo vemos. Se coloca acá de esta forma, nada más. Y coloqué. Muy bien, colocamos también lo que es la fuerza que vamos a aplicar en el inventador. Para lo cual vamos a tratar de selección de magnitud de la fuerza aplicada al inventador. En este caso, como nuestra probeta es un acero 10-20, está dentro de los aceros hierro fundidos. Lo cual tenemos el diámetro del inventador de 2.5 milímetros, a lo cual aplicamos una fuerza de 187 kilogramos de fuerza. Tenemos acá justamente 185.5, presionamos y ya tenemos la fuerza que se va a aplicar durante el ensayo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Colocamos la probeta alineada justamente con el inventador y subimos la mesa, ¿no? Y acá tiene con una tuerca que permite desplazar la mesa. Muy bien, me fijo que justo esté así. Tengo que tener cuidado, ya hice una impresión más antes, entonces tengo que colocarla un poco más lejos. Ya estoy llegando a tocar. Es un poco. Muy bien. Ahí llegó. Muy bien, una vez hecho eso, desplazamos esta palanca hacia el lado izquierdo y dejamos que actúe, en este caso, los aceros es 15 segundos. Yo estoy tomando 15 segundos. Muy bien, han pasado 15 segundos. ¿Sí? Soltamos la palanca al lado, desplazamos al lado derecho y sacamos la probeta. Para eso hay que tener mucho cuidado. Tengo que girar la tuerca en el sentido contrario para que no siga penetrando el inventador. Una vez que tengo la impresión, voy a agarrar lo que es el microscopio, en este caso el microscopio CAT, y voy a medir el diámetro de la impresión. En este caso, el diámetro de impresión es de 1.4 milímetros. ¿Sí? Como observado, entonces es 1.4. Muy bien, los datos que necesita entonces es el diámetro, ¿sí?, de inventador, en este caso es 2.5 milímetros. ¿Sí? El diámetro de mi impresión, que en este caso hemos medido, que es 1.4 milímetros. Y necesitamos que la fuerza aplicada. ¿Sí? La fuerza aplicada en este caso, este tipo de cero, es 187.5 kilogramos. Bueno, una vez teniendo esos datos, puedo aplicarla en la siguiente forma, ¿no? Entonces puedo hallar la dureza Britney, que es algo muy sencillo. Simplemente es un cálculo para hallar la dureza Britney. Ahora hay que tener en cuenta que para la dinámica. Bueno, ahí se cortó, nada, o sea, con eso vimos más o menos el proceso de ensayo de dureza.
y que termina haciendo con esos datos del cálculo y se obtiene el valor. Entonces les quería mostrar, ya que estamos acá está la reliquia de eso que les comentaba. Esta es la muestra que yo usé para hacer el ensayo. Como verán, ahí está la rotura. No sé si la luz va a dejar ver y la indentación de la dureza. La indentación está acá. Ahí está, de este otro lado. Ahí se ve la marca, ¿ven? Ahí se ve una marquita arriba. Y acá está cómo se rompía la pieza. Ahí está rota la pieza. Esto de acá es rotura. ¿Qué hice? Hice cortar y tornear y preparar la muestra. Como verán, está casi pulida. Todavía con el pasar del tiempo no se oxida. Como verán, que esto ya data del año 98. Fíjense, he pasado más de 20 años y todavía sigue tal cual. La usé para hacer el ensayo. Con esta muestra yo hice mi informe y con eso le gané la discusión a la gente proveedora, porque no quería reconocer de que tenían un problema. Y sí había un problema de calidad, lo que pasa es que obviamente primero van a tener la intención de deshacerse de la responsabilidad porque es costo, además de eventualmente si hay un accidente, alguna otra implicancia, ¿no? En este caso no había accidente, se cortaba y quedaba el tractor separado del carro. Pero ¿qué pasa? Habíamos gastado, esta pieza salía alrededor de, no sé si de $30 o $40 por 10 nada más, eran 400, terminaba siendo un valor, digamos, bastante oneroso, y para que la pieza no durara más de 2 kilómetros no tenía mucho sentido, no tenía que durar toda la campaña. ¿Ven? Ahí está la marca, la marca está del otro lado. Ahí está, de nuevo no sé si se alcanza a ver, pero bueno, ahí está la marquita, y esta es la muestra que usé yo para hacer el informe, ¿sí? Con esto preparé ese bendito informe y con eso, digamos, logré ganarle la discusión a esta gente, porque después en realidad también tiene que ver con que éramos muy buenos clientes, ¿no? No es que uno gane la discusión en un segundito y es fácil. Un segundito. Hola. Hola. Perdón, era de la telefónica. Nada. Bueno, nada, les decía que no, esto, el conocimiento de las propiedades, de cómo obtenerlas, ayuda muchas veces en la vida profesional. Por eso es interesante que ustedes aprendan y se metan de lleno. Yo les voy a subir de nuevo la publicación técnica y ustedes van a mirar, no mucho más que el video, como verán no es tan complejo, pero hay que conocer un poquito el métier y seguir la norma, ¿sí? De cómo se hace el ensayo, para evitar, digamos, incurrir en lecturas erróneas. Yo esto lo hice varias veces, hice preparar 2 o 3 muestras y todas me daban más o menos la misma situación, entonces dije, no, acá hay algo raro. Porque uno puede equivocarse en la primera lectura y decir, bueno, no, la verdad que está mal lo que hice. Vuelvo a hacer lo mismo, me fijo en la norma, estaba todo bien, me vuelvo a dar la lectura por arriba de lo que tenía que ser. Y vuelvo a probar una tercera y ya listo. Con esta cerramos el tema y hago el informe, y ahí fue. ¿Sí? Así que bueno, nada. Consultas, dudas de esto, vamos a parar acá, vamos a ver en todo caso la parte de no destructivos en la clase siguiente, digamos, como para avanzar, pero yo les voy a subir de nuevo material ahora con lo que es ensayos destructivos, alguna norma si tengo, me voy a fijar, y ver de que ustedes puedan por lo menos tener ya ahí, además de las presentaciones, de conocerlo un poco por encima de todas estos ensayos, tener alguna referencia a, digamos, justamente la parte técnica de los ensayos, ¿sí? Consultas, dudas. Profe, usted podría subir, buenas tardes, ¿podría subir lo de la semana pasada, por favor? Porque ya lo ¿Te busqué. referís a lo aquí a la clase? No, el material que dio en el PDF, en un PowerPoint, Sí, sí. por favor. Yo Sí, estaba haciendo un resumen y no lo vi, por eso. Sí, lo voy a subir. Hoy se los habilito, así los tienen ya ahí con los videos. Y bueno, voy a ver si consigo además de lo que ya tenía antes, algún material más, como le digo, bien técnico, ¿sí? ¿Ok? Genial, profe, gracias. Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿No? Bueno, entonces yo le voy a tomar ahora asistencia. Vamos a cerrar acá la grabación del día de hoy, viernes 29 de octubre, de materiales. Recording Ahí stopped. cerramos ya. Bueno, nada, seguimos avanzando. Les pido disculpas, no les pude corregir, les había prometido, pero me quise sentar y todos estos días ha sido complicado con mi niño que estaba con su fin de curso. Entonces se me complicó sentarme al último, ¿sí?
al final del día, que es el momento que yo me siento para trabajar con esto. Así que bueno, nada, voy a este fin de semana se los corrijo al 5 y vemos que elaboramos para el 6, así ya tienen un TP más, ¿ok? Bueno, ahí le tomo asistencia, denme un segundito, ya los voy a liberar. ¿Cómo están con las otras clases? ¿Están teniendo clases virtuales? Sí, Seguimos con clases virtuales, sí. bien. Perfecto, la verdad. Pero bueno, sí, también es cierto que este año no lo van a liberar en todas las facultades, que están haciendo lo mismo. Salvo, por ejemplo, medicina o algunas otras, ¿no? Carreras que necesitan sí o sí tener presencialidad, ¿no? Bueno, a ver, dame un segundito. Sale. Ah, ya están libres en alguna materia, digamos, ya cumplieron con lo reglamentario. Ah, claro. Bueno, no, me alegra. Bueno, nosotros estamos para lejos todavía. Sí, a ver, si yo tengo un trámite el viernes que viene, les voy a avisar, que no vamos a tener clase, obviamente voy a pedir artículo y todo lo demás, pero les aviso por el campus y si llegara a pasar que tengo que hacer un trámite, ¿sí? No está claro todavía, así que bueno, tengo que ver eso. Por eso no les digo sí, el viernes que viene no tenemos clase. Pero si fuera el caso, les voy a avisar por el campus, ¿ok? Gracias, profe. Dale. A ver, vamos a ver, ¿dónde está acá el chat? Porque muchos corresponden. Acá está. Acosta, Alarcón, Presente, profe Alarcón. ya pasaba con el ausente. Alcaino, ¿Profe dijo nombró al Taino? sí, recién. Ah, es que justo se me cortó, perdón. Ya estoy presente, al Taino presente. Listo. Aldave, Alfonso, Becerra, Boloña. Presente. Ya estabas ausente, Jacqueline. Ahí estamos. Cabaña, Presente, Cabaña. muy bien. Calchaquín, Cárcamo, Presente, profe. muy bien. Casó, debe un segundito, ahora sí me está llamando él, y no es la titular del teléfono. Un segundo.